Buenos días, amada iglesia, amados hermanos, familiares, invitados, Dios les bendiga grandemente. Quiero pedirle por favor que me acompañe en este momento a orarle a nuestro Señor por la predicación y la enseñanza de esta mañana. Incline su rostro junto conmigo, por favor. Amado Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia al concedernos este momento donde nos vamos a exponer a tu santa palabra, Señor. Concédenos en esta mañana la gracia, Señor, de poder adorarte también con nuestra atención, nuestra reverencia ante la predicación de tus santas escrituras. Permiten que nuestros corazones se presenten ante ti con honestidad y sinceridad, para que entonces, Señor, por pura gracia, tú, Señor, obres en ellos, transformes nuestros pensamientos, nuestra manera de verte, Señor, nuestra manera de contemplarte. Te rogamos, como es costumbre, conociendo nuestras debilidades, tanto por el que predica, el que enseña tu palabra, porque, Señor, no es más que ninguno. Tan débil, Señor, es y tan necesitado de ti. Toma el control de sus palabras, pensamientos y de todas las cosas que hará para tratar, Señor, de manera humana y seguramente de una manera muy baja, el exaltar tu nombre. Y también, Señor, actúa en el corazón del que escucha, para que esté atento, Señor, para que esté con sus oídos prestos a tu palabra y quites de nosotros el cansancio, quita de nosotros la distracción, Señor, para que como iglesia exaltemos tu nombre. Glorifícate, Señor, en las debilidades de nosotros, para que entonces todo el honor y toda la gloria te pertenezcan solamente a ti. Por Cristo, tu santo Hijo y nuestro Salvador, oramos estas cosas. Amén. Amados hermanos, quiero que me acompañen en su Biblia, por favor, al Salmo 145, versículo 8. Salmo 145, versículo 8. Vamos a estar meditando esta mañana un poco acerca de este versículo, más bien de algo que podremos ver en este versículo. Salmo 145, versículo 8, dicen las Escrituras: Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amada iglesia, durante estas enseñanzas que hemos estado mirando acerca de algunos atributos de nuestro Dios, podemos ver que hay atributos en Dios que podemos admirar fácilmente. Por ejemplo, su magnificencia, su omnipotencia, estos atributos evidentes en la creación, atributos que podemos ver en el orden del cosmos, la complejidad de nuestras propias vidas. Por ejemplo, su poder, quedamos admirados del poder del Señor. El poder de Dios nos impresiona grandemente. Él manifiesta su poder en la creación de los cielos, de la tierra, en el control de todos los elementos, en esa capacidad que tiene Dios de obrar milagros. Podemos ver que la fuerza del brazo del Señor es inigualable. Su dominio sobre todo es absoluto. Veíamos su santidad también, amados hermanos. Esa santidad que debería en nosotros producir un temor y un temblor. Podríamos ver la santidad del Señor, una pureza inmaculada, alejado de todos los pecados, y contrastar esto con nosotros tan imperfectos. Ante esa presencia santa, toda mancha, toda iniquidad se revela. Podíamos ver su soberanía. El Señor pedía que descansáramos en que Él es supremo sobre todo. Él ordena todas las cosas. Sus planes son perfectos. Él nos mostraba que incluso sus planes, sus propósitos, sus decretos, Él es supremo y soberano,
para hacerlos cumplir. Entonces esto debía hacer menguar nuestras ansiedades, a descansar en Él, liberarnos de todas nuestras ansiedades, porque debíamos confiar en su dirección y en su providencia. Y claro, estos atributos son maravillosos, pero pocas veces meditamos seriamente en uno de los atributos que más experimentamos cada día: la paciencia de Dios. Aunque menos ostentoso que todos los demás atributos del Señor, este atributo es fundamental para nuestra vida diaria y para la salvación de nuestras almas. Es la paciencia, amados hermanos de Dios, la paciencia divina, la que nos permite seguir respirando, la que nos concede nuevas oportunidades como en este día, la que nos sostiene a pesar de nuestras continuas fallas. Porque pongámonos a meditar eso. Si el Señor hubiera tratado con nosotros conforme a nuestros pecados, conforme a lo que nos merecemos, ninguno de nosotros estaría hoy o permanecería de en pie. Cada respiración, cada nuevo día que el Señor nos regala es una oportunidad para volver al Señor. Claramente evidencia de que Dios ha sido paciente con nosotros. Así que es lo que me propongo en estos minutos: enseñar algunas lecciones sobre la paciencia de Dios. Algunas lecciones sobre la paciencia de Dios. Hay una palabra que utiliza la Escritura que pocas veces nosotros entendemos, y en nuestro léxico no estamos tan familiarizados de esta palabra. Y precisamente es la paciencia o la longanimidad del Señor. La paciencia o la longanimidad del Señor hacia nosotros. Y precisamente, amados hermanos, el Salmo 145 nos ofrece una descripción muy concisa, pero muy profunda del carácter de Dios. La palabra afirma que clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y es precisamente esta declaración la que es la piedra angular para comprender cómo funciona o qué es la paciencia de Dios. La Escritura presenta repetidamente a Dios como lento para la ira. Esta frase, que aparece en varios pasajes bíblicos, no es una mera descripción superficial de Dios, sino que más bien es una profunda revelación de la naturaleza de Dios. ¿Qué implica esta frase, lento para la ira? Bueno, implica que Dios no se apresura a castigar. Implica que Dios ejerce una contención deliberada y prolongada de su indignación ante la transgresión humana. Su lentitud para la ira, amados hermanos, es una manifestación de su amor y ese deseo de Dios por nuestra redención. Podemos ver esta palabra, por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Éxodo 34, versículo 6. Miren lo que dice el Señor cuando pasa enfrente de Moisés. La Escritura dice que el Señor pasa delante de Moisés y Dios proclama la palabra. Y Él utiliza las siguientes expresiones: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Otro pasaje también que nos muestra esto está en Números 14, 18, si lo quiere apuntar. Dicen las Escrituras: Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nehemías 9, 17. Dios clemente y piadoso, tardo para la ira. Incluso aparece también aplicado al hombre en Proverbios capítulo 14, versículo 29. La expresión, y dice la palabra: el que tarda en airarse,
es grande en entendimiento. Así que esta palabra, la palabra longanimidad, comunica literalmente la idea de tener un ánimo largo. Es decir, no reaccionar inmediatamente con juicio. Esta cualidad que vemos en la Escritura atribuida a nuestro buen Dios se opone a la impulsibilidad, a la venganza precipitada. Un ánimo largo, amados hermanos, sugiere una capacidad infinita de soportar, una capacidad infinita de esperar para dar múltiples oportunidades antes de ejecutar una sentencia. Es una paciencia que se extiende a lo largo del tiempo, que abarca generaciones y que abarca muchas épocas. Entonces podríamos definir la paciencia de Dios de la siguiente manera. ¿Qué es la paciencia de Dios? Bueno, es la perfección por la cual Dios soporta durante largo tiempo las provocaciones del pecador sin ejecutar inmediatamente el castigo merecido. Amados hermanos, es una perfección de Dios la paciencia. Es un soporte prolongado, no es un soporte momentáneo. Se aplica directamente a las provocaciones del pecador hacia Dios. Escúcheme bien, no retrasa el castigo merecido. No lo anula, lo retrasa. Es una gracia que se extiende a pesar de la continua rebelión humana. ¿Cómo no hemos de venir delante de Dios y ver la palabra de Dios y estar agradecidos con Dios por la inmensa paciencia? Él es lento, Él retarda el castigo hacia nosotros. Pero tengamos cuidado, no es una incapacidad. Muchas personas cuando creen o hablan o escuchan acerca de la paciencia de Dios, creen que es una incapacidad en Dios. Y no, Dios tiene la capacidad ilimitada para juzgar, para destruir en cualquier momento. Él lo puede hacer, pero su paciencia es una demostración de su control absoluto sobre su propio poder. La paciencia de Dios es un poder contenido. La paciencia divina es una manifestación del poder de Dios bajo control. Él tiene la capacidad de desatar toda la ira sobre cada uno de nosotros en el momento exacto en que pecamos contra Él. Él puede derramar su ira en un instante, pero su paciencia indica que Él elige restringirla. Él elige demostrar un dominio perfecto sobre sí mismo y sobre todas las situaciones. Amados hermanos, ¿no es maravilloso ver la paciencia de Dios incluso con el mundo? Vivimos en un mundo donde la ley del Señor es despreciada todos los días. Su nombre a diario es tomado en vano. El pecado se exhibe en todo el mundo y lo exhiben con orgullo. Muchas veces podemos preguntarnos, ¿por qué Dios no ejecuta o no juzga inmediatamente? Bueno, ¿por qué Dios no pone fin de una vez y por todas a tanta rebelión, a nosotros mismos, a nuestra incredulidad, a nuestra indiferencia hacia el Evangelio, hacia nuestra indiferencia hacia las cosas del Señor, hacia nuestra indiferencia hacia la gloria de Dios? Bueno, la Escritura misma nos revela que el juicio del Señor no llegue de inmediato no significa que Dios haya dejado de ser santo. No, Dios podría hacerlo inmediatamente. La palabra nos muestra ejemplos. Ananías y Zafira, por ejemplo, en Hechos capítulo 5. Estaban mintiéndole a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Enseguida los mató literalmente. Ejecutó juicio sobre ellos. Él tiene el poder de hacerlo.
Hay otro ejemplo en Números con un hombre, bueno, realmente dos, Datán y Abiram. Estos hombres son ejecutados enseguida por Dios por su desobediencia. Dios puede hacerlo, pero ¿qué implica que no lo haya hecho incluso esta misma mañana con nosotros? Bueno, la Biblia lo muestra de esta manera. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 22. Romanos 9, 22. Dice el apóstol, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios continúa sosteniendo a este mundo perverso, amados hermanos, sigue concediendo tiempo, permitiendo que el evangelio siga siendo anunciado, sigue llamando a pecadores, hombres y mujeres al arrepentimiento porque Él soporta con mucha paciencia. La paciencia no muestra falta de poder, al contrario, la paciencia se aplica a Dios. Porque quiere decir que Él tiene un poder y un control absoluto sobre sí mismo. Porque ¿qué es más fácil, amados hermanos? Es más fácil reaccionar impulsivamente. Es más fácil reaccionar con venganza inmediata que tener una contención prolongada. Amados hermanos, el Señor es lento para la ira y grande en poder. Es un dominio sobre sí mismo, por el cual Dios puede moderar, puede gobernar sus propios afectos según la santidad de su propia voluntad. Es el dominio que Él tiene sobre sí mismo, para no pagarnos conforme a lo que merecemos inmediatamente. Demuestra un dominio perfecto. Amados hermanos, gloria a Dios por su paciencia. Solo un ser con un dominio perfecto sobre sí mismo y sobre todas las circunstancias puede ejercer tal paciencia. Cualquiera de nosotros explota. Nosotros somos impacientes. La naturaleza humana en su imperfección tiende a la impaciencia, tiende a una reacción inmediata ante cualquier provocación. Pero Dios elige ser lento para la ira, largo en ánimo para con nosotros. La paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar grandes ofensas sin vengarlas inmediatamente. Solo Dios puede sostener la espada y decidir esperar. La paciencia de Dios aplica al ser de Dios. La paciencia del Señor aplica que cuando usted peca, Él no desata juicio sobre usted, sino que más bien Él desea soportar. Él desea tener paciencia largamente para con usted y para conmigo. Y miren, hermanos, la paciencia de Dios con su pueblo es revelado a lo largo de todas las Escrituras. Es lo que quiero que veamos, la paciencia de Dios con su pueblo. Miren la historia de la humanidad, tal como se narra en las Escrituras, es un testimonio continuo de la inagotable paciencia de Dios. Desde el primer libro de la Escritura, desde Génesis hasta las profecías del Apocalipsis, la longanimidad del Señor se manifiesta. Cada etapa en la historia de la revelación está mostrando cómo Dios, a pesar de la constante rebelión y a pesar de la constante desobediencia nuestra, Él elige extender su gracia, buscando siempre precisamente una reconciliación con nosotros, buscando nuestra salvación, porque Dios no es egoísta. Él decide tener paciencia sobre sí mismo para que nosotros corramos al arrepentimiento. Mire, Dios fue paciente con Adán y con Eva en Génesis capítulo 3.
Ellos desobedecen el mandato que Dios les había dado. ¿Qué merecían ellos? Merecían juicio inmediato. No coman del árbol de la vida, porque si lo comen morirán. Cuando ellos pecan, ¿qué muestra Dios? Sino simplemente una paciencia larga. El que todo lo ve. Cuando va a buscar a Adán y Eva, el Señor se muestra tan manso y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Aún en medio del juicio, el Señor les dio una esperanza mediante la promesa del Redentor. Él les dice, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y ésta te herirá la cabeza. Él extiende su paciencia, y como Él no los ejecuta inmediatamente, como Dios solo sabe hacer lo bueno, les dice, ustedes han pecado, pero yo levantaré un Redentor que hará lo que ustedes no pudieron, y les da la promesa del Señor Jesucristo. Porque su paciencia hace que Él pueda mostrar que Él es generoso y bueno con nosotros. Él soporta esa transgresión y les bendice. Además, aparte de que no los ejecuta, Él busca una ropa o los viste con túnicas a ellos. Él mismo soporta con paciencia y les dice, como yo he vestido a ustedes con la piel de sus animales, Él muestra lo que va a hacer Cristo con nosotros. Él iba a proveer en Cristo una cobertura para nuestros pecados. ¿No es esto paciencia? ¿No fue paciente Dios con el mundo antediluviano, antes del diluvio? Después de la caída, el pecado llenó la tierra, amados hermanos. Dice Génesis 6:5 que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente el mal. Todo lo que pensaban era solamente el mal. Y aunque estas personas tenían el juicio merecido, Dios decidió tener paciencia. Y mientras Noé preparaba el arca por unos 120 años, el Señor no destruyó a estos hombres. Más bien dejó 120 años para que Noé, como dice también las Escrituras, Pedro dice que Noé era pregonero de justicia. 120 años Noé predicando que iba a haber un diluvio a las personas. La paciencia de Dios. Amados hermanos, la paciencia de Dios con Israel. Éxodo, Números, Jueces. Israel repetidamente experimentaba la paciencia de Dios. Usted mira, por ejemplo, Éxodo 32:10. Estos hombres murmuraban todos los días contra Dios. Después de que Él les mostró señales, prodigios, su mano poderosa, y ellos murmuraban contra Dios. Hicieron un becerro de oro. ¿Qué hizo el Señor? Fue paciente. Él mismo lo reveló. Jehová misericordioso, piadoso, tarde para la ira, grande en misericordia. Amados hermanos, estas personas, dicen las Escrituras, que llevaron a tal ira a Dios que Él dice, los voy a destruir, ya no voy a seguir llevándolos, voy a dejarlos y voy a tomar otra nación. Y entonces Moisés acude como un prototipo de Cristo a interceder por ellos y le dice, Señor, recuerde lo que usted dijo. Recuerde que usted dijo que usted es clemente, que usted es tardo para la ira. Y usted va a Números capítulo 14, si me quiere acompañar un momento ahí, por favor, y miremos la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios para con ellos. Números 14, versículo 20. Miren lo que dice el Señor. Moisés le dice, Señor, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y mira el versículo 20, lo que dice el Señor. Entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho.
Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Amados hermanos, Israel experimentó la paciencia del Señor 10 veces. Incluso uno mira el relato y la dureza de este pueblo, hermanos, y dicen cosas como que, ¿por qué hubiera sido mejor morirnos? Ojalá nos muriéramos. Dura de servir. Y el Señor retenía su juicio en medio de su paciencia. Miren, otro profeta como Jonás, por ejemplo, le da una orden a Jonás, en Jonás capítulo 1, versículo 2. Le dice, levántate y ve a Nínive. Le ordena. Pero ¿qué hace él? Huye. Él huyó. ¿Qué pudo haber hecho Dios? Dios pudo haberlo desechado. Pero el Señor eligió tenerle paciencia, lo corrige, lo preserva y vuelve a enviarlo. Amados hermanos, ¿y qué tiene que hacer Jonás una vez Dios salva a Nínive? Bueno, vuelve otra vez a aparecer la palabra paciencia en Jonás 4:2. Miren lo que dice la palabra. Jonás capítulo 4, versículo 2. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para la ira. Tardo para la ira. Jonás quería que Dios ejecutara juicio sobre Nínive. Él no deseaba que Nínive se arrepintiera. Va y les predica. Y el Señor pacientemente perdona a 120,000 personas en esa ciudad. ¿Y qué hace Jonás? Rebelde se va, se hace lejos, desde afuera, como en una montaña a contemplar. No estaba alegre. Y Dios, paciente y misericordioso, por medio de una enseñanza, Él hace crecer una calabaza. Jonás estaba al rayo del sol, el Señor levanta una calabaza y se recuesta Jonás ahí. En vez de estar alegre porque se salvaron 120,000 personas, Él no lo hace. Pero el Señor le enseña. Pacientemente el Señor al otro día hace que un gusano dañe la calabaza. Y Jonás dice, quiero morirme. Y el Señor no lo destruye, aún siendo tan rebelde. Él le dice, pero venga usted, ¿por qué llora por esa calabaza? Si usted no hizo nada, ¿no había yo de salvar a 120,000 personas? La paciencia de Dios. Jonás era rebelde como nosotros. Y él no lo ejecuta, hermanos. El Señor fue paciente. ¿Y qué hay de nosotros? Incluso en este momento, el hermano enseñaba algo muy bonito. ¿Qué hay de nosotros? Caminábamos lejos del Señor. Seguíamos nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos. Vivíamos para nosotros mismos, alejados de Dios, aborreciendo las cosas de Dios. En nosotros, incluso viniendo a la iglesia, muchas veces no hay un verdadero interés por la gloria de Dios. Y aún así, Dios no nos trata conforme a lo que merecemos. Miren, al contrario, con una paciencia impresionante Dios nos sostuvo. Dios nos buscó. Dios nos condujo a su Santo Hijo Jesucristo. Y miren, y habiendo sido arrebatados por gracia de los pezones del fuego del infierno, amados hermanos, aún mientras Él nos recibió en la familia de Dios, Él nos hizo herederos de la vida eterna. Aún así seguimos viendo cuán pobre es nuestra respuesta ante tanta paciencia. Cuánta ingratitud hay en nuestros corazones. Qué amor tan frío mostramos a Dios. Cuánta facilidad para olvidar la paciencia de Dios. Y aún así, Dios permanece paciente con nosotros. ¿Cuántas veces vamos a Dios después de que hemos pecado y le decimos, Señor, perdona mi pecado, no envíes juicio contra mí? Y Él lo hace. Y Él pacientemente alarga su misericordia para con nosotros y nosotros volvemos a la primera oportunidad a fallarle. Y aún así,
Él pacientemente espera que volvamos a arrepentirnos. ¿No es lo que dice Pedro en 2 de Pedro 3:9? Mire lo que dice el apóstol en 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Dicen las Escrituras, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados hermanos, Él es paciente con nosotros para que procedamos al arrepentimiento. Vemos todos los días cuán frágil es la vida. Vemos todos los días cuán fácil es que el Señor simplemente apague nuestros ojos y nos llame delante de Él para ejecutar juicio por nuestras obras. La vida, amados hermanos, es un instante. La vida es efímera. Incluso nosotros, los hijos de Dios, los que por gracia hemos sido llamados a su casa, podemos en el mismo instante en que pecamos, sencillamente no darnos la oportunidad al Señor de arrepentirnos, no seguir siendo partícipes de su obra. Bien podría Él no dejar que sigamos pregonando la palabra del Señor, y sin embargo, Él no lo hace. Mire lo que dice Pablo también en Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Pablo añade estas palabras: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Contrario, amados hermanos, a lo que nosotros podemos creer, la paciencia de Dios nunca fue dada para producir en nosotros una comodidad espiritual. No fue dada para producir en nosotros una falsa tranquilidad. Bueno, como yo peco y Dios no ejecuta juicio, pues puedo seguir pecando. No, Dios no retrasa el juicio porque el pecado de un momento a otro Dios le pareció demasiado pequeño o porque nuestras faltas sean demasiado pequeñas. No. Dios extiende su paciencia para llamar al pecador a volver a Él. Debemos cuidarnos de interpretar mal el silencio de Dios. Que el Señor no corrija inmediatamente nuestras faltas no significa que esté aprobando nuestro pecado o que simplemente sea como un padre, un mal padre, que hace algo a sus hijos y no le presta importancia o se hace el de la vista gorda, como decimos nosotros. No significa que la santidad de Dios haya cambiado, no. Significa que Él está esperando que usted se vuelva de sus malos caminos en arrepentimiento. Hoy seguimos necesitando de la paciencia de Dios. ¿Cuántas veces conocemos la voluntad de Dios y nosotros elegimos otra cosa? ¿Cuántas veces nos enfriamos? ¿Cuántas veces murmuramos? ¿Cuántas veces dudamos? ¿Cuántas veces resistimos aquello que Dios quiere formar en nosotros? Si contamos las veces que hemos actuado así delante de Dios, superará por mucho las 10 veces que el Señor dice que Israel le había irritado o lo había llamado a ira. Ellos 10 veces en 40 años. Nosotros, ¿cuántas veces en la edad que tenemos en ese momento? ¿Somos hijos adoptados? Claro que sí. Pero nosotros aún seguimos luchando con corazones que necesitan ser corregidos. La paciencia de Dios no es una indiferencia, no es una incapacidad para juzgar. Por eso nosotros no debemos abusar de la paciencia de Dios, amados hermanos. Porque incluso cada sermón que nosotros escuchamos, cada respiración, cada vez que a usted le llaman o nos llaman al arrepentimiento, cada reunión que hacemos como iglesia, cada día del Señor,
Cada nueva mañana son evidencias de una misericordia que nosotros no merecemos. ¿Debe esto anular en nosotros toda presunción espiritual también? Amados hermanos, la iglesia no está formada por personas mejores que el mundo. Ninguno de nosotros es mejor que la persona que eligió no venir a la iglesia. No, nosotros no somos más fuertes que ellos, no somos más sabios que ellos, no somos más firmes que el que ha dejado de asistir a la iglesia. No, significa que Dios ha tenido paciencia con nosotros y sigue teniéndola con nosotros. Por eso nosotros debemos venir al culto con reverencia, con gratitud, porque Él es paciente con nosotros. Bien puede dejarnos en la frialdad de nuestros corazones. Bien puede dejar de producir en nosotros fruto si queremos alejarnos de Él. Él podría hacerlo. Él podría hacer que nosotros ya no disfrutemos la oración. ¿Qué le afecta a Él? Él tiene un atributo perfecto, es su aceidad, Él es completo en Él. Nada de lo que nosotros hacemos le afecta. No le añadimos alegría, no le añadimos amor, nada. Pero Él decide ser paciente, mostrar su bondad con nosotros. Nosotros debemos también de este atributo aprender a tratar a nuestros hermanos entonces. Él dice, sean imitadores de mí, sean perfectos. ¿Y cómo debemos ser nosotros? Bueno, entonces también tratar con paciencia al hermano débil, tratar con paciencia al nuevo creyente, tratar con paciencia a nuestros hijos, tratar con paciencia a nuestras esposas, tratar con paciencia al que nos trata mal. Usted muestra esto cuando le ofenden, usted muestra paciencia o un ánimo largo para con lo que cuando es usted ofendido, o por el contrario, reacciona inmediatamente. Si usted es cristiano, este atributo de Dios debe producir en usted una fe que lo mueva a evangelizar. Mientras Dios siga mostrando paciencia, todavía hay esperanza. ¿Por qué Dios no ejecuta juicio entonces? Porque espera que nosotros evangelicemos, porque espera que nosotros llevemos el evangelio. Por eso las personas que hoy están celebrando cosas y que no tienen en mente a Dios, por eso Dios no ejecuta juicio, porque Él está siendo paciente para que su evangelio llegue a esos oídos. Amados hermanos, debemos asombrarnos de que el Dios Santo no nos ha dejado en nuestros pecados, sino que hoy sigue sosteniéndonos. Cuán maravilloso es Dios. Cuán poco amor mostramos para esta paciencia. Pero creemos de manera equivocada que Dios siempre tendrá esa paciencia. No, amados hermanos. Nosotros debemos entender más bien que la paciencia de Dios un día también tendrá fin. La paciencia del Señor, lejos de ser una imperfección o una mancha en la naturaleza, es una manifestación maravillosa de ese glorioso carácter de Dios. Lo hizo con Israel. ¿Recuerdan en Jueces? ¿Qué hacía este pueblo? Bueno, ellos desobedecían y el Señor les mandaba un castigo y clamaban a Dios y Dios volvía a levantarles otro juez que los liberara. Durante todo ese tiempo lo hizo y también lo hace con nosotros. Dios lento para la ira. Y a usted, cristiano, esto lo debe llevar a no relajarse espiritualmente. Más por el contrario, debe movernos a un arrepentimiento más sincero, a un amor más puro por Dios, a una obediencia más sincera para con Dios. Contemplar que día tras día Dios extiende su favor hacia nosotros, que no nos paga conforme a nuestros pecados, debe encender nuestros corazones en una verdadera adoración. Saber que Dios fue tan paciente con nosotros antes de nuestra conversión. Recuerde usted, como dice el Salmo,
Ah, alaba alma mía, bendice alma mía al Señor, porque Él es quien pagó y paga, porque también lo hace en los pecados futuros, lo hizo en los pecados pasados, lo hace con nuestros pecados presentes. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Debemos entonces ser una iglesia más santa, ser una iglesia más reverente, ser una iglesia más agradecida con el Señor. Que esto nos lleve, amados hermanos, a abandonar nuestros pecados, pero también la paciencia de Dios es una advertencia para quien no ha venido a Cristo, para nuestros hijos, para nuestros invitados, para nuestros familiares. No piense que la paciencia de Dios durará para siempre. No. La misma Escritura nos muestra que Dios sigue reteniendo, sí, su ira, pero también muestra que Él juzga con perfecta justicia. Soportó 40 años a Israel pacientemente, pero Él ejecutó juicio sobre ellos. Dice, ninguno de los que vieron las señales que hice en Egipto, ninguno de ellos entrará a la tierra que yo he prometido, a la tierra donde fluye leche y miel. Ninguno de ellos entrará. Y lo cumplió. Así hace el Señor, porque el mismo Dios que hoy llama a todas las personas al arrepentimiento, ejecutará el juicio cuando llegue el día señalado. Cuando su paciencia cese, tenga usted en cuenta eso, ya no habrá oportunidad de volver atrás. Por eso usted no debe despreciar la longanimidad de Dios, la paciencia del Señor. Hoy que Dios está teniendo paciencia con usted, debe abandonar sus pecados. Hoy debe venir a los pies de Cristo, porque Él está siendo paciente, pero el hacha está afilada, la espada está afilada. Como diría un predicador, es solo la mano de Dios, su propia paciencia, la que evita que usted haya sido juzgado inmediatamente. Venga a los pies del Señor, reciba hoy esa misericordia que Dios le está ofreciendo. Mientras usted conoce que Él está siendo paciente, Dios mismo le está revelando a Cristo, la puerta, la vida, la verdad, el mejor pastor. Venga a Cristo, porque como dice también la Escritura, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Es hoy. Así que, amados hermanos, quiera el Señor que cada vez que estudiamos uno de sus atributos, nuestras vidas sean vidas que adoren más al Señor. Que seamos una iglesia que se caracterice por eso, porque conoce a Dios y conforme lo conoce, son hechos más y más conforme al carácter del Señor Jesucristo. Oremos, amados hermanos. Padre, una vez más, Señor, te agradecemos por tu santa palabra. Agradecidos contigo, Señor, por tu paciencia. No merecemos tanta paciencia. No merecemos, Señor, tu misericordia, porque nuestros corazones son muy ingratos contigo. Y sin embargo, tú sigues siendo lento para la ira. Gracias. Gracias por no pagarnos conforme a lo que merecemos, sino más bien, Señor, retener ese juicio y buscar nuestra salvación. Gracias. Señor, por pura gracia, que esta palabra quede en nuestros corazones, que cada vez que nos perdonas, cada vez que nos das una oportunidad nueva, queramos, Señor, vivir más para tu gloria. Haz de nosotros hombres y mujeres más piadosos, que amen más las cosas espirituales, que podamos ser más consagrados a ti verdaderamente, sabiendo que es algo inmerecido. Gracias, Padre bueno. Trae salvación, Señor, a nuestros invitados, a nuestros familiares, a las personas a quien llegará este mensaje, Señor, para que esto redunde en tu gloria, en la extensión de tu reino, en la gloria de tu santo nombre, Señor.
Padre, humildemente rogamos esto por nuestro Santísimo Salvador Jesucristo. Amén.